Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y pagales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y ni le dan lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega a último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos ayuda a comprender que los caminos de Dios son distintos de los nuestros. Dios, sabemos, es trascendente. Eso quiere decir que no entra en nuestra inteligencia ni en nuestro razonamiento. Nos supera totalmente. Sus caminos no son nuestros caminos y nos concede la salvación no tanto por los cálculos de nuestra mente y de los méritos, sino gratuitamente, según una medida que solo Él sabe. La parábola de Jesús sobre los trabajadores de la viña que hemos escuchado es en verdad sorprendente. En la figura de este patrón nos describe a un Dios que va llamando y buscando Él mismo a los trabajadores, incluso a horas avanzadas, y que después premia también a los últimos, aunque esto provoque la rabia, la bronca, la envidia y la queja de los que llegaron y empezaron a trabajar primero. El salario, el sueldo, lo da entero porque quiere, porque es bueno, dicen. El premio no va a depender de la hora de llegada ni de la cantidad de trabajo realizado, sino del amor de Dios y de la respuesta de fe que hayamos sabido dar a su llamada. Y siempre queda el don muy por encima de nuestros méritos. La parábola de Jesús nos invita, hermanas y hermanos, a fijarnos más en la actitud de los obreros. Sabemos que a este evangelio no lo leemos naturalmente desde la clave de la política salarial o de los contratos de trabajo. Jesús quiere que entendamos que el modo de hacer de Dios está por encima de la mentalidad de muchos de sus contemporáneos. Tiene corazón de Dios, que es mucho más amplio, más generoso que el corazón del hombre. La interpretación más inmediata de esta parábola que nos desconcierta parece ser que está dirigida para el pueblo judío por su tendencia a considerarse con derecho a la salvación porque habían sido los primeros, el pueblo elegido de Dios.
también es una tentación para los cristianos, los que leían el Evangelio de Mateo y miraban con recelo que también otros pudieran llegar a salvarse, incluso los que llegaban a última hora, los paganos, que se iban convirtiendo. Para nosotros sería como aquellos más alejados que ahora, porque la iglesia está abierta y los ha salido a buscar, como siempre, pero en este tiempo de una manera más concreta, viene gente a lo mejor que se había olvidado de que era bautizado y que quiere empezar a acercarse a la comunidad. Entonces la comunidad, y eso pasa también la conversión pastoral de la parroquia, los recibe con agrado, con alegría, ¿no? Y no se pone celoso porque viene uno que parece que no venía nunca, o que recién aparece, o que venía solamente una vez al año, para la Navidad, para la Pascua, para algún bautismo o casamiento. También ese, entonces decimos, puede ser el peligro que podemos tener nosotros. Pero, ¿cuál es la lección concreta que nos da el Señor Jesús en este domingo? Ante todo, de frente a Dios, tener que aceptar lo soberano de que es Él en su libertad, en la libertad de Dios, en sus caminos. No nos toca a nosotros decir la hora ni la medida, sino estar abierto a sus métodos que son sorprendentes, a la manera de cómo se hace presente en los acontecimientos, ¿no? Sin asustarnos, sin escandalizarnos, de que los últimos sean los primeros. Y que Dios se muestre generoso con todos, no solo con nosotros, como cuando el padre de la parábola del hijo pródigo preparó un banquete para el hijo arrepentido, o como cuando Jesús perdonó en el último momento al buen ladrón y le prometió el paraíso. Además, tenemos de superar esa tendencia que podemos tener muchas veces de comprar los dones de Dios, como cuando hacemos promesas, ¿no? Y así pasó a Pedro, que le preguntó a Jesús qué les iba a dar a los que le siguieron dejándolo todo. No podemos nosotros llevar la contabilidad de nuestros méritos, de lo que hacemos, de lo que estamos promoviendo, para que Dios nos premie. La actitud de un cristiano ante Dios no es la de un trabajador, un jornalero que trabaja por la paga, sino la actitud del hijo o de la madre o del padre que no pasa factura de su trabajo. También en nuestra conducta con los demás tiene consecuencias esta parábola que hemos escuchado hoy. No tenemos que mirar con suficiencia a los demás, considerándonos nosotros los perfectos, los de la primera hora, y a los demás, como decíamos, como pecadores, y esto no puede pasar a todos, ¿no? Porque tenemos una función en la iglesia o un llamado especial, ¿no? Como sacerdote, como ministro, como encargados, sin embargo el Señor está llamándonos a todos y a todos nos da la posibilidad de la salvación. No debemos tener ni celo ni envidia del bien ajeno, ni sentirnos molestos porque Dios llama a otros distintos, o parece premiar de la misma manera a quienes no tienen tanto mérito como creemos tener nosotros. Fíjense, en la historia de la salvación, Dios llamó a Abraham cuando tenía 75 años, a Samuel cuando era un jovencito, a Pedro desde su trabajo, su oficio de pescador, a Mateo desde la mesa de recaudadores de impuestos, y a la Virgen, a María, la Virgen de Nazaret en su primera juventud, desde su vida de cada día. Cada uno de nosotros también tiene su historia de salvación. Qué lindo sería que en esta semana nosotros pensáramos cuál fue la historia de salvación que Dios hizo con nosotros, desde el día en que nuestra madre nos concibió en su seno. Y ahí va a aparecer cuántas llamadas Dios nos hizo en las distintas etapas de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, como adultos, cuando fueron llamadas a veces fuertes, ¿no? Y la respuesta que nosotros fuimos dando. Le pedimos al Señor tener un corazón grande como el suyo para mostrarnos también
con una actitud cercana a los que están más alejados, los que han llegado a última hora o los que vuelven, como el hijo pródigo. Lo que tenemos que responder es con alegría, con generosidad y trabajar por él y por los demás sin preocuparnos demasiado de la paga. Nosotros sabemos que el buen pagador es Dios y la paga le toca darla a Él, al Señor. Y nos va a hacer no solo justicia, sino que nos va a dar mucho más de lo que nos toca. Por eso siempre hemos escuchado decir que Dios no se deja ganar en generosidad. Le pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que en esta semana la vamos a celebrar con el título tan precioso de la Merced, que quiere decir caridad, que ella nos haga ese don, ese regalo de Jesús, que lo podamos vivir nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, que sea el Señor Jesús el consuelo de nuestra vida y que la Virgen de la Merced, redentora de cautivos, nos libre de todas las cautividades, sobre todo de la cautividad del pecado, de la peste, de la enfermedad y del mal. Y a todos ustedes que están compartiendo este micro religioso, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.